Vamos rapidito acá con una pequeña oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Señores, esto tiene por título El amor de Dios. Realmente es un título un poquito ambiguo, quiero decir, porque lo que trata en sí es un tema doctrinal que todos conocemos, como es la Santísima Trinidad. Algunos ya conocen bastante sobre el tema, otros no tanto. Simplemente esto es literalmente un abrebocas, una muy pequeña introducción de lo que es el amor de Dios. Pasas aquí, allá, como te sientas más cómodo. La intención de esta charla es que podamos conocer un poco más o definamos mejor lo que creemos nosotros que es el amor de Dios. Y con eso vamos a comenzar entonces. Esto sería... Disculpen la letra, que yo tengo la letra más fea del mundo. Ok. Podemos comenzar definiendo aquí qué es. Para poder definir el amor de Dios hay que entender quién es Dios. Para ustedes, ¿quién o qué es Dios? Dios es el creador, ese es quién es. Dios es creador. ¿Ok? ¿Algo más? Todopoderoso. Todopoderoso. Ser supremo. Es el que es. Soy el que soy. ¿Algo más? Un espíritu. Es espiritual, es un ser, bueno, no es un ser, es espíritu. Tenemos esas definiciones por ahora. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es creador, que Dios es todopoderoso y que es el que es? Por la Biblia, ¿sabes? Por la Biblia. Claro, por la Biblia, por la historia, la tradición de que crea y Dios dice que va creando todo. Dios es creador. Esa es una de las definiciones, pero hay una definición que engloba a Dios. ¿Cuál sería? Amor. Ya estamos hablando. Amor de Dios es, realmente no es amor de Dios. Dios es amor. Dios es igual a amor. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a definir al principio, porque siempre vemos, porque nos basamos en la Escritura, sin una buena teología. Cuando tú empiezas a leer el Antiguo Testamento y te das cuenta, ira de Dios, Dios castiga, Dios reprende, Dios regaña. Tú dices ya, pero ¿en qué momento es un Dios de amor entonces? Porque todo el tiempo, y es normal, o sea, nosotros como personas sin conocimiento, tomamos una Biblia, comenzamos a leer, obviamente nos vamos a equivocar, no vamos a entender este concepto con la profundidad que requiere el concepto. Por eso que hablamos que esto es más que todo la parte doctrinal del asunto. Esto lo voy a explicar tomando en cuenta que somos hombres, que la mayoría son de la iglesia y ya sabemos un poquito más, entre comillas, de las cosas. Pero esto normalmente habrá que llevarlo a un punto más básico. Si estamos hablando de que Dios es amor completamente, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es amor entonces? ¿Cómo ustedes descubrieron que Dios es amor? A través del amor de los padres, de Ok. la figura de Dios en la casa, ¿Ok? la autoridad, A través de tus padres. de la autoridad. Esa experiencia de amor personal que cada quien ha tenido con Dios. Correcto. Una relación. Porque todos han tratado de buscar una relación con Dios. Hay diferentes tipos de relaciones, las conocemos por la charla del ágape que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos los tipos de amor, que son el eros. ¿Cuál es el amor eros? Que viene de la palabra erótica, generalmente el que se da entre un hombre y una mujer. ¿Correcto? Y tenemos el amor filios, que es el amor que se da entre hermanos, entre amigos, que todos conocemos. Y el amor ágape. Condicional. Dígame. Condicional. Incondicional, que no está condicionado a nada. Pero ese amor ágape es el único amor perfecto. Es el único amor que Dios puede dar. Porque no hay un ser que pueda dar ese tipo de amor ágape.
que es un amor que se da entero, por completo, hacia nosotros. No es un amor a medias, no es un amor que tenga una condición. Dios, como dice mucho, llueve sobre todos buenos y malos. Es por lo mismo, porque ese amor que Dios da es para todos por igual, sin condición alguna. No hay ninguno de los otros dos amores que pueda siquiera tratar de reflejar lo que el amor de Dios es para con su creación. En Eros siempre hay una condición: tú me das, yo te doy. En Filios, a pesar de que no es tan condicional, siempre puede haber una ruptura, porque entre padres e hijos ha habido problemas, entre hermanos ha habido problemas. Entre la relación más cercana que hay, que llega siendo el de la madre a su hijo, llega a haber ruptura. Entonces no llega a parecerse al amor ágape. El amor de Dios es un amor ágape que se entrega totalmente, sin condición alguna, hacia nosotros, y lo vemos representado no solamente en el día a día con nosotros, sino desde el momento de la creación. Todo el universo, todo lo creado, ha sido por amor de Dios hacia nosotros. El universo entero, que eso tienen que tenerlo súper presente y claro. ¿No está Miguel? El amor de Dios. No, te digo a ti para que lo tengas súper presente. Mira, una observación, y me encantó haber creado este orgullo, porque usted, o sea, Dios, y disculpe que interrumpo de nuevo, el haberme comenzado, después de Maús, empecé a confesarme como loco. De hecho, el sábado pasado me confesé un par de veces y comulgué un par de veces. Porque temo al pecado y no quiero estar en pecado, no quiero. Y cada vez que yo decía que me siento bien, porque los venezolanos decimos, estoy bien para no entrar en detalle, y es mentira, entonces es pecado. Entonces, no, tranquilo. Es pecado decir que estoy bien cuando no me siento bien, ¿verdad? Ahora, con esta otra reflexión que hicimos ahora, tiene una buena perspectiva. Estoy bendecido, salgo del paso y estoy bendecido, porque eso también es verdad. Estoy bendecido porque ya los padres ya ni penitencia me ponen. Entonces, porque también, yo le pido al Espíritu Santo, a mi madre María, digo, oye, brother, me voy a confesar. Entonces, yo siento el perdón espiritual, pero hoy me confieso, y entonces el Padre me dice, yo le pido la penitencia y me dice, o sea, me hace así, y la penitencia no me la pone. Y disculpe, no, es un tema civil. No su penitencia. Y toda esta reflexión me encanta, pero yo no estoy pidiendo en la oración, estoy orando, y no estoy pidiendo en la oración nada para mí. Yo en la oración estoy pidiendo lo que sea, pero para mí no estoy pidiendo nada. ¿Entiendes? Después si quieres hablamos de eso, porque ahí tienes un error grave. Ahí tienes un error grave. La oración yo la estoy haciendo para otras cosas. Mira, tú no puedes tratar de ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. Claro, Pide, pide para ti. Familia, estoy ayudando a otros, sí. Pero a mí no quiero nada para mí. Pide más para ti. No quiero. Porque Dios sabe lo que tú necesitas, está esperando que tú se lo pidas. Nunca dejes de pedir para ti, porque si tú no pides para ti, tú no tienes cómo darle a los demás. Bueno, fuimos a San Agustín, muerto santo, este pan hace rato que también aprendí eso, me lo han estado diciendo. San Agustín fue otro santo. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Claro. Pero ahí vamos después profundizando un poquito en eso, pero para no desviarnos mucho acá. No, tranquilo. El tema con esto, lo que voy es que la creación está pensada para que el hombre pueda habitar en ella, y eso es voluntad de Dios, que tú puedas, dentro de lo que haya, poder disponer de la creación, porque lo hizo todo para ti. El universo entero, hasta las estrellas que no alcanzamos, están pensadas para nosotros. Todo, hasta el más mínimo detalle. Todo eso viene de esta parte. Dios es no creado. Dios es eterno y es inmutable, no cambia. Al hablar de esto, tú dices, ok, ¿cómo se supone que funciona todo esto? Porque si las relaciones tienden a cambiar, porque cuando nosotros nos relacionamos unos con otros, algo yo adquiero de ti, algo tú adquieres de mí, y nosotros nos transformamos y nos movemos mutuamente. Si Dios es amor, ¿cómo ese amor llega? Pero no cambia. Él en sí no cambia, porque el amor de Él nos transforma a nosotros.
Nosotros no lo cambiamos a Él. Cuando nosotros reconocemos a Dios, es que empezamos a transformarnos nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, que Dios no cambia en ese sentido, de que no se inmuta por las relaciones. Nosotros somos los que nos transformamos por somos. Sabemos que Dios es amor. Si hablamos que amor son relaciones, ¿correcto? ¿Cómo funcionaría el amor de Dios en este caso? Si sabemos que Dios es amor, pero para que haya amor tiene que haber una relación. ¿Cómo funciona el amor de Dios entonces? A través de su Hijo, Jesucristo. Correcto. Ahí es cuando entonces empezamos a formular mejor la idea. Jesucristo es, Dios Padre tiene una relación con Dios Hijo, Jesucristo. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo sabemos eso? Que Dios tanto amó al mundo, como dice la Escritura, que mandó a su único Hijo para que nadie se condenara. Dios mismo comienza a revelarse al hombre a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y obviamente el culmen de todo eso es la llegada de Jesucristo al mundo y su sacrificio por nosotros. Ya sabemos que hay un amor que se da completamente entre el Padre hacia el Hijo y un amor que se da completamente del Hijo hacia el Padre. Ya estamos relacionando dos personas de la Santísima, Padre e Hijo. ¿De dónde sale la tercera persona? De ese amor. El amor de Dios es tan grande, que esa relación que se crea entre Padre e Hijo y es tan grande que se vuelve, entre comillas, una tercera persona. Es en sí mismo una persona. Por eso es que tenemos entonces la figura del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tengo el Padre, que es creación, el Hijo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, que es lo que santifica ese amor. Por eso es que tenemos este símbolo que existe como tal. Yo empecé hablando lo empecé aquí en inglés y terminé en español abajo. Yo sí me di cuenta, no sé. Yo soy bilingüe. Sí, exacto. No, perdón, es que mi guía está en inglés. Entonces, ya sabemos que esto existe en esta parte. Nosotros podemos deducir esto aquí. Pero ¿cómo sabemos que esto es realidad en la palabra? ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez de cómo podemos representar esto en la Biblia? Porque todo el mundo te habla de la Santísima Trinidad. Ya tenemos la Santísima Trinidad. ¿Dónde está? En el bautismo de Jesucristo. ¿Correcto? Tienes a Jesucristo que es bautizado, la voz del Padre Y el Espíritu Santo que santifica. El Espíritu Santo que baja en el símbolo de la paloma. Correcto. Pero ahora viene una pregunta mejor todavía. Claro, ya lo tenemos en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que esto siempre fue así? En el Génesis. Correcto. Tienes el Génesis que decía que el Espíritu de Dios Aleteaba sobre las aguas en Génesis, correcto. Sí. Ahí es donde vamos a profundizar un poquito más en eso ahora. Esto es, yo sé que va a ser corto porque realmente la mayoría tiene bastante conocimiento de esto, simplemente para que tengamos idea. Pero los que no lo sepamos es eso, es ver cómo realmente esto no es un invento de la iglesia. Cómo es que no, si la Santísima Trinidad no aparece en la Biblia, tal cual descrita como la palabra Trinidad, pero sí es una cuestión que existe y ha existido desde el comienzo. Entonces, si nos vamos a Génesis, básicamente desde un principio, Por eso que los hermanos separados no hablan de la Santísima Trinidad. no todos, algunos sí, otros no tanto, dependiendo de qué denominación pertenezcan. Hay unos que son llamados Jesusolos o unicitarios también, que tratan de separar. O sea, Mira, la Biblia no aparece la Santísima Trinidad. La palabra Santísima Trinidad, como tal, no aparece en la Biblia, pero lo ves reflejado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí. La representación. Pero la representación completa a la vez, ¿y cómo sabes que eso está? Porque es un principio muy básico, y te lo dice en el momento que estamos al momento de la creación del universo como tal. ¿Cómo funciona la Santísima Trinidad en esencia? En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Básicamente,
En Génesis 1:3 ya está la primera representación de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya el Espíritu Santo estaba preparando, santificando el agua que iba a ser instrumento para lo que pintaba, aguardando a que Dios Padre haga su voluntad, exija, dijo que haya luz. Y en esa parte donde estás viendo que haya luz, son las palabras que él está pronunciando. ¿Y qué es la palabra? ¿Quién es el verbo? El logos, El Hijo. Entonces, el Dios Creador pronuncia las palabras, que es el Hijo, y el Espíritu Santo es que santifica eso y se genera el amor. Y hubo luz. Así como ya vemos la primera referencia de cómo funciona la Santísima Trinidad, empezando. Es la primera revelación de Dios hacia su creación. Y lo manifiesta en físico, o sea, la luz es algo físico. Si bien he entendido que son fotones y todo lo podemos entender ahora en este tiempo, hace 2500 años no sabían qué era. O hace 5000 años cuando empezamos a hablar sobre esto, nadie tenía esa comprensión que podemos entender ahora de eso. Pero en la época de Jesucristo tampoco hablaban de esa palabra santa. No, la palabra Santísima Trinidad se viene hablando así en el año Sí, después. 1300 y tanto. Después. No es, pero a todos simplemente lo vemos como una perspectiva de estudio, de discernimiento de la propia iglesia en 2000 años de historia. Claro, claro. No podemos compararnos nosotros ahorita con todo lo que tenemos de conocimiento a ellos que estaban empezando a descubrir todo esto. Por eso que dicen, no, que eso no existe en la Biblia. Claro, no existe en sí en la Biblia, pero todo lo que es la hermenéutica, la de Génesis, de todo está acá, desde aquí sale. Lo que tienes que buscar de darle forma, igual que la transubstanciación, no existe como término en la Biblia. Pero es algo que simplemente tú le colocas un nombre, pero ¿y por qué lo podemos hacer? Dios le dio potestad al hombre de poder hacer ese tipo de cosas cuando le presentó los animales. Presenta a los animales y nómbralos. Nosotros podemos hacer ese dentro de nuestro discernimiento, estudio, de todo lo que podemos hacer, y vamos colocando nombre, forma a lo que es la comprensión de Dios. Eso significa teología. Y el Estudio Espíritu del Santo Teos. nos dio cuando vino la fe. Y el Espíritu Santo nos da ese raciocinio, esa sabiduría infusa que nos viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué sabemos entonces todavía, a pesar de que esto no sea tan concreto? Es decir, ok, sí, estamos hablando de que Dios dijo, pero seguimos hablando de una sola persona. Virtualmente no se puede ver que hay tres, pero sí hay algo que nos deja el abrebocas a esa otra parte, que es el momento de la creación del hombre. Que nos vamos aquí, me permiten un segundito. Ok. Génesis 1:26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre lo que se arrastran por el suelo. Ya lo tenemos muy claramente, no sé si lo van a agarrar. Hagamos al hombre, se parecerá a nosotros. Porque si un Dios que habla en singular en un principio, cuando se habla específicamente de la creación del hombre, empieza a hablar en plural? ¿A quién nos parecemos entonces? A Dios. Pero ¿cuántos Dios hay? Porque si hagamos, se parecerá a nosotros, no es que haya muchos dioses. Dios sigue siendo uno, presente en tres personas. Esa esencia de Dios en sí es indivisible. No hay manera de poder hablar de Dios sin hablar de las tres divinas personas. Siguen siendo, no lo puedes separar. Es un misterio, a esto vamos a aclarar esta parte, sigue siendo un misterio. No es el misterio más grande de nuestra iglesia, que fundamenta todo, por eso es el misterio más grande, y no estamos pidiendo que se comprenda. Este es un misterio que se contempla. No es intención de Dios que tú entiendas, porque nuestra capacidad humana nos limita a poder entender la plenitud de lo que es la Santísima Trinidad. Pero sí se nos revela lo necesario para poder comprender algunos aspectos, pero sobre todo contemplar cómo Dios se ha ido revelando a sí mismo a lo largo de toda la historia. ¿Puedo? Sí, claro. Hay una persona, no me acuerdo, creo que era Gustavo, que él habla mucho de eso, y habla mucho de la dignidad de nosotros como personas, porque Dios
en sus tres personas, cuando comienza a crear, habla hacia afuera. Crea. Y cuando nos va a crear a nosotros, se vuelve a sí mismo y habla desde adentro, desde ahora nosotros vamos a crear al hombre. Me parece, o sea, lo estoy razonando ahorita, me parece tan bonito que el Dios que nos creó se vaya a su relación interna con Él mismo y decir, voy a crear algo que sea como nosotros. Y nos crea a nosotros. O sea, lo analicé ahorita y me hizo ver como... Y a veces nosotros perdemos nuestra dignidad por las razones que sea, con otras personas, con nosotros mismos, cuando el mismo Señor que nos creó fue el que entró en sí mismo y dijo, hágase una persona física, humana, que sea como nosotros. Y bueno, ya ahí... Y hablamos entonces de Padre, Hijo y Espíritu. Correcto. Entonces, eso es lo que somos. Sí, nosotros somos un reflejo en ese aspecto de alma, mente y espíritu. Correcto. Perdón, mente, cuerpo y espíritu. Ese es todo está reflejado en ese mismo amor que se da, porque tiene que haber una comunión de amor para que eso funcione. Sin esa comunión no funciona, que esa es la finalidad de todo lo que es amor de Dios. Cuando al final recibimos todo lo que dicen Dios es amor, es por eso mismo. Porque la comunión es lo que permite que ese amor funcione. Y Dios nos crea para ser parte de esa comunión. A eso voy un poquito más adelante, porque eso ya... Pero volviendo a la otra parte, ok, ya tenemos esta revelación, ya sabemos que son varios, somos 3 en 1. Pero ¿cómo sabemos ahora? Esto es más que todo doctrina. Esto es para que ustedes se defiendan en la calle, les pregunten y ya sepan por qué decir sí es un Dios trino. Si de pronto, ok, pero ¿cómo sabemos ahora nosotros que habían 3? ¿O cómo sabemos nosotros que Jesús era uno de esos 3? Porque a pesar de que me lo está diciendo, estamos hablando, sí, hemos hablado del verbo encarnado, hemos hablado de la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos saber que Jesús reveló que Él es parte de esa Trinidad? ¿Alguna idea? Un Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Juan, el Evangelio según San Juan comienza diciendo: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Así nada más comienza abriendo Juan. Juan se dedicó mucho a hablar sobre la divinidad de Jesucristo como parte de esa Trinidad. Y si te das cuenta, Juan fue el que más enfrascó la parte también de la Eucaristía, en el término del pan, de lo que es la relación de la carne y del pan de Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Dios dijo, hágase la luz, y ahí empezaron a surgir todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, y para todos los que creyeran por lo que él decía. Juan no era luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz, la verdadera, que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Entonces, sí tenemos bases bíblicas para poder justificar el hecho de la Trinidad, para poder justificar cómo Jesucristo pertenece a esa Trinidad, y el Espíritu Santo ya estaba desde un principio cuando el Espíritu ya se sobresaltaba. Tenemos el cuadro perfecto para poder justificar lo que es la simbología de la Santísima Trinidad. Pero no todo puede ser simbología. Y es que cuando vamos aquí, porque Dios es amor, no solo esa comunión divina que existe en Dios, el amor se desborda, y por eso surge la creación. Ese amor se desborda y se distribuye hacia todos nosotros. Y ahí es cuando comienza Dios a llamarnos. Bueno, ahí no, cuando empezamos la separación de nosotros en el Edén, pero Dios ahora me estoy enredando un poquito, lo tengo que rebobinar. En sí, cuando estamos ya creación dentro del Edén, en ese momento estábamos nosotros en Dios o no. Dios. Sí, Dios, sí. A pesar de que ya éramos cuerpo. Entonces, ¿por qué justifico mucho esto? Porque mucha gente y nosotros tendemos a tratar de acusar al cuerpo para justificar que somos débiles o que somos pecadores. Pero acuérdense una cosa, Adán y Eva tenían cuerpo y estaban en comunión perfecta con Dios.
lo que significa que sí es posible que nosotros tengamos cuerpo y que el cuerpo no sea una condición que nos limite a poder tener una comunión con Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu El Santo. cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero nosotros normalmente tendemos a acusar al cuerpo de todas las cosas malas, de todas las tentaciones, de las lujurias, de todos los pecados que hay, el cuerpo del cuerpo. Claro, es una manera de entenderlo porque sí, entorpece cuando no está en el orden que Dios, para lo que Dios creó el cuerpo. Usamos el cuerpo para nuestra debilidad. Usamos todos los dones que nos dan para el mal. Ese es el tema aquí. Cuando nosotros nos dividimos de Dios es por el pecado. Pero es que Dios no nos saca a nosotros de su comunión. Somos nosotros mismos los que nos alejamos. Separamos. Entonces, al momento de que la serpiente convence a Eva de pecar y de descubrir cuál fue realmente el problema que hubo allí, porque mucha gente dice, no, eso fue, es tan, teológicamente hablando, es el hecho de poder, de haber tomado la manzana y comerla. En ese pecado básicamente se cumplieron todos los pecados juntos. Los 10 mandamientos se rompen inmediatamente en ese acto, aunque no lo parezca. Porque hay de todo. Hay desobediencia de Dios. No amas a Dios sobre todas las cosas. Número 1. A pesar de eso también le dio al hombre, no amaste al prójimo como a ti mismo. O sea, le llevaste a otro más a pecar. Bueno, honrarás a padre y madre está sobreentendido que le está faltando a su padre. Así que cuando empiezas a desglosar cada uno de los pecados, al final, todos vienen a partir de esa desobediencia. Nosotros desobedecemos a Dios y por eso es que Dios nos tiene que apartar, porque nosotros mismos nos apartamos. Entonces ya creemos también que a pesar de eso es un castigo. Perdimos la gracia. Perdimos la gracia, pero no estamos alejados de Dios en el aspecto. No, Dios no nos aleja como tal en el sentido de que nos expulsa. Nos expulsa, sí, pero ¿por qué nos expulsa? Fíjate algo importante que pasa justamente después de eso. Okay. En Génesis 3 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Volvemos nuevamente al plural. Pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Volvemos, si no tendríamos suficiente base teológica para entender esto, diríamos, nada, Dios nos sacó de aquí para evitar que pudiéramos ser más como Él. No, eso fue que al nosotros poder hacer el pecado, entramos al momento de poder morir. Pero a pesar de eso, la muerte nos permite a nosotros redimirnos. Pero si hubiésemos podido comer del árbol de la vida, ese pecado se hubiese vuelto permanente en nosotros, lo que hubiese roto por completo la comunión con Dios. Dios nos aleja para evitar que nos condenemos para siempre. Porque el árbol de la vida lo que iba a permitir era mantener que siempre viviéramos en un eterno pecado. La muerte nos redime ante Dios. Bueno, la muerte de Jesucristo nos redime ante Dios y nosotros, si morimos como Él y con confianza en Él, nos permite volver a una unión perfecta con Dios. Lo que tú dices es que cuando Dios nos expulsa a Adán y Eva del No es un acto de castigo, es un acto de misericordia. No, yo sé, porque Él los viste y todo para no con todo el que está bravo lo saca con vestidura y eso. Pero en el mismo tiempo evita que ellos vayan otra vez a comer. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Del árbol de la vida. Porque, exacto, está el árbol de la vida Claro, pero fíjate que hay un segundo árbol del que nunca se habló anteriormente, Ajá. pero del que no había prohibición de comer. Es decir, nosotros, hay dos teorías en este aspecto. O podíamos simplemente, ese árbol ya estaba prohibido, pero no estaba mencionado. O sencillamente de ese árbol podíamos comer, pero no tenía ¿Y consecuencias. de para dónde nosotros. sacaron la fruta? En este caso, del bien y del mal. el árbol del bien y mal. No es una manzana. No, es un dije la fruta. fruto como lo conocemos como fruto. Sí, pero una fruta. Sí, sí. Puede que sea aguacate. Ya. El fruto es relativo en el sentido porque teóricamente un fruto para nosotros es algo que sea bueno. Exacto, por eso, pero el fruto,
No fue el de la vida, sino el del bien y El del bien y el mal. Sí, no, por el que entramos al pecado fue por el del bien y el mal. Después de que pecamos, Dios nos expulsa para evitar que ese pecado sea perpetuo. Para que no podamos, para evitar que nos quedemos en un pecado eterno. Claro. Que es el caso del demonio. Claro. Él sí queda en un pecado total y perfecto porque los ángeles, al tener ciencia infusa, es decir, desde el momento de su creación, ellos saben para qué vinieron al mundo y pueden ver el rostro de Dios directamente. Tienen libre albedrío, pueden decidir, pero las decisiones de ellos ya son muy conscientes, Eternos. son eternas, no pueden deshacerlas o resarcirse sobre esas. Nuestra condición humana, que es una de las gracias que tenemos, es el hecho de no poder ver a Dios y ser concretos en lo que es nuestro llamado, nos da esa gracia de poder equivocarnos y poder ir aprendiendo de nuestros errores. Pero los ángeles no, porque ellos están viendo claramente a Dios. O sea, esto es lo que es y esto es lo que hay. Mira, cuando tú te refieres, al final de toda esta vuelta teológica, te terminas dando cuenta que el infierno mismo es misericordia de Dios. Porque el infierno no es algo que Dios creó, per se. Es algo que se crea al momento de que la creación se aparta. Porque si tú no quieres estar conmigo, ¿dónde te pongo? No existe, yo soy el todo, yo estoy en todo, pero tu libre albedrío, tú decidiste alejarte. Tengo que darte un lugar en donde existir, porque lo que Dios crea es eterno. El infierno es una consecuencia de nuestro libre albedrío, incluso de los ángeles, porque ellos tienen que tener un lugar donde existir permanentemente. Es la oscuridad. Es la oscuridad, pero no hay gracia de Dios, por eso es que es infierno. Al no estar en Dios, no estar en gracia, no poder estar con Él, eso es lo que el Espíritu considera como castigo. Sí, la tiniebla, la oscuridad. Al no poder volver a tu origen, al lugar del amor donde saliste y al lugar donde perteneces. Pero eso es consecuencia del libre albedrío. Algunos dicen que el infierno realmente es la ausencia La ausencia de Dios, es tal cual, es eso literalmente. Volvemos, esto lo podemos analizar muy fácilmente después de 2000 y pico de años de estudio, de entendimiento. Pero ¿cómo le explicabas tú a esas personas antes que este tipo de cosas tan profundas, que todavía aún así no lo estamos entendiendo en su plenitud, simplemente son destellos que Dios nos ha dado para poder entenderlo? Pero es un lugar físico para que nuestra mente, que está en nuestro cuerpo, que nos enseña todo lo que existe, lo que podemos tocar, y poder darle un entendimiento a eso, hay que decir, es un lugar donde van tu conciencia y tu alma y tu espíritu para el castigo. Pero no necesariamente tiene que ser un lugar. Es una condición donde tú estás aislado y alejado de Dios. Pero estás consciente y es donde el alma sufre. El Viejo Testamento empieza desde Moisés. Moisés es que es básicamente quien escribió Desde ahí que empieza el Viejo Testamento. Correcto. Porque el Génesis de Moisés hacia atrás vino mucho después. Sí, Moisés es básicamente quien Dicen que saca el Pentateuco. Ajá. Por eso, a partir de Moisés. Correcto, sí. Es Moisés que empieza a mostrar toda esta parte. Pero no es que él lo sabía o Dios se lo revela directamente. O sea, esa es la tradición de ellos que ha venido y él simplemente lo reflejó en los documentos escritos. Pero eso lo del que el espíritu revoloteaba en el agua, eso no lo decía Moisés. No, porque eso lo Eso sabía. vino después de muchos años de estudio. No. Eso es algo que por tradición. No. Eso es por tradición. Era la tradición del pueblo judío Hablado. que se iba contando a lo largo del tiempo de cómo fue. O sea, desde Adán y Eva. Acuérdate que Dios elige un pueblo para salvarlo. Sí. La historia de la Biblia es eso. Es una historia de amor, de cómo Dios se revela al hombre para salvarlo. Eso es la Biblia. Sí, porque yo te pregunto eso porque la Biblia cuando empezaron a escribir no empezaron por ahí. Eso vino después porque le pusieron un principio. Claro, porque el origen. Era algo sapiense para enseñanza. Y lo pusieron después. Le tuvieron que poner un principio a esa historia. Por supuesto. Recuerda que Jesucristo estaba con la Septuaginta. O sea, ya habían escritos organizados, aceptados, discutidos entre los mismos judíos de cuáles eran sí, cuáles no. Ya esa discusión no era nueva. O sea, ya tenía mucho tiempo antes de que nosotros comenzáramos. En sí ellos lo que fueron fue organizando. Claro. Pero Moisés fue el que empezó como que a darle el primer orden de cómo debería llevarse las historias de lo que iban llevando, porque mayormente eran profecías. Todo era profeta, sabiduría, reyes, todo fue información que ellos fueron recopilando. Ya Moisés hablaba de Adán y Eva. Claro. Todos, porque como digo, eso es algo que ellos ya...
La historia de la salvación es esa, que de cómo Dios elige un pueblo para salvar a la humanidad. Sí, claro. ¿Pudo haber sido otro pueblo? Probablemente. Pero ese es el pueblo escogido. Pero fue el pueblo escogido porque fue el pueblo que atendió el llamado de Dios. No necesariamente porque este es y más nadie puede ser, no, fue porque fue el pueblo que escuchó su llamado. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con esta parte, no es doctrina de la iglesia, pero en la historia del mundo, si te pones a comparar cosas de acá con otras comunidades, los mesopotámicos, los egipcios, todo esto, vas a ver pequeños destellos de verdad, que son llamados de Dios a distintas civilizaciones a lo largo de la historia, pero ninguno atendió. Básicamente, el pueblo judío fue el que le dijo sí a Dios, y Dios dijo, yo te escojo entonces a ti, para que por medio de tu pueblo llegue la salvación a Israel. Me fui. Entonces, en resumen, y ya nos quedamos sin tiempo, pero terminé casi justo para lo más importante. Básicamente, nuestra historia de salvación es como nosotros tenemos que ser llamados a volver a esa comunión con Dios. Esto es me faltó todo lo demás. Pero le vamos a cubrir el primer cuadrito, que es básicamente la revelación de Dios hacia el hombre y de su llamado a volver a Él. Ya sabemos cómo sigue la historia, todo lo que es el Antiguo Testamento, el llamado de Jesucristo para que lo rectifiquemos, a la conversión, todo este proceso al final es para volver a donde originalmente pertenecemos. Gracias. Nosotros estábamos en el tiempo del Padre.